Hola, hola, ¿cómo están? Espero que de lo mejor. Y bueno, vamos con una misión, super misión, que les va a encantar de principio a fin. Se llama Una Salida. Dice, cuando madre dijo que venías, la ciudad sintió una alegría enorme, pero tengo que ir al grano. Necesitamos ayuda para liberar una de nuestras vías de evacuación que está en territorio enemigo. Iré a liberar la vía de evacuación. Y esta misión se llama Una Salida. Y aquí, bueno, súper importante ir cumpliendo con lo que nos va pidiendo la misión. Aquí lo primero dice recoge recursos de un punto de recogida. Que bueno, es aquel punto donde se ve la hojita. Así que llevamos a nuestras guerreras y bueno, ya saben, es importante entrar a los nidos para ver qué es lo que podemos ir mejorando. Aquí puse para mejorar recursos, para recuperar madera y hacer más grande la bóveda. Y bueno, aquí nosotros vamos a ir escogiendo qué tipo de legión es la que vamos a crear. Y de momento ponemos más guerreras. Ya saben, nos metemos al nido. Vamos mejorando todo lo que nos deje mejorar para hacer más efectivas a nuestras legiones. Y bueno, vamos a traer aquí, vean, a nuestras guerreras para tomar esos recursos. Está súper interesante la misión. La verdad les va a encantar de principio a fin. Bueno, aquí empieza la batalla por el primer nido que contiene recursos. Hemos ganado, así que enviamos estos recursos al nido más cercano. Y vamos a continuar con la exploración. Vean, aquí abajito tenemos otro nido. Pero antes de continuar vamos a ver qué más podemos mejorar para hacernos más fuertes.
las artilleras de nido que ayudan a defender en caso de que lleguen enemigos. Vean, de poderes no nos deja hacer ahorita nada. Ok, vamos bien. Y vamos a regresar al otro nido. Para ver qué más opciones nos da. También en economía. Vamos a poner que se haga más grande el almacén para que nos quepan más recursos. En cuanto a poderes, feromonas de velocidad. Es muy importante que pongan a mejorar lo más que puedan. Y bueno, de momento ahí ya mejoramos todo. Aquí igual vemos qué más podemos mejorar. De momento nada, si es que vamos por este nido que está aquí. Y la verdad es que algo padrísimo es que todas las misiones son diferentes. Digo, sí se trata de que luchen las legiones, pero el enfoque o el destino a donde tenemos que llegar es diferente en cada misión. Y eso lo hace más adictivo, más interesante este juego. Además de los gráficos impresionantes que tiene. Vean cómo se ven las hormigas reales, realmente. Y ahorita todo lo que estamos haciendo tiene un porqué. De más adelante, digamos que entra la segunda etapa de la misión y está también súper interesante. Y vean, aquí hemos conquistado este nido. Veamos qué más podemos poner a mejorar. Artilleras de nido. En cuanto a información, nada. Y bueno, aquí vamos a poner a mejorar artilleras a distancia. En cuanto a poderes, feromonas de ira, que ayudan bastante en la pelea. Y de poderes no nos deja nada. Y acá en información tampoco. Perfecto, entonces seguimos avanzando. Aquí es muy importante que vayan de nido a nido, ya que muchas veces en un solo nido no se pueden poner las mismas, todas las mejoras. Entonces sí hay que estar ahorita yendo de un lado hacia otro.
que revisamos, nada. En defensa, nada. Vean, ya casi tenemos las artilleras de nido. Y vean, aquí sí me deja mejorar. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí hemos descubierto otro nido, así es que traemos a las guerreras y a las artilleras. Vean qué bonitas se ven ahí, vienen todas como un ejército bien formadito a la pelea. Y allá por el lado derecho van llegando las artilleras. Perfecto, tenemos otro nido más. Cómo aventó a la larva ahí. Vamos a ver qué más podemos mejorar aquí. Laboratorio químico, que desbloquea mejoras de nivel superior, para que nos dé más madera y más comida. Y nos deja mejorar pulgones de apoyo. De poderes nada. Ok, ahí nos acabamos de meter. Y vamos por el siguiente nido. Es aquí donde está el signo de interrogación. Vean, ahí está el nido.
Aquí vienen todas nuestras guerreras. Y comienza la batalla. Lo que viene a continuación les va a gustar mucho. Esta misión está también muy padre, muy interesante. Listo, tenemos otro nido más. Ya saben, no olviden meterse a todo lo más que puedan. Escarabajos peloteros, ponemos a trabajarlos. Vamos a ver qué más podemos hacer en este nido. Como poderes, esporas de blindaje. Ok, aquí no. En cuanto a defensas, vamos a ver. Artilleras de nido veteranas. Evolución de glándulas ácidas. Y parece que este nido ya nos dio esporas de blindaje también. Muy importante que revisen todo. Así es que vamos al siguiente. Vean, aquí tenemos una fruta. Pero necesitamos obreras. Para que las obreras hagan ese trabajo. Y obreras no hemos puesto a trabajar. Así que bueno, vamos a conquistar este nido. Y esperamos a que vengan nuestras legiones. Ahí vienen. Comenzó la batalla antes de que llegaran las artilleras. Ya está a punto de caer el nido. Ahora. Otro nido capturado. Ok, vamos a ver qué más nos deja. Ahorita no nos deja generar más legión. Todo me marca. Vamos a poner a traidoras a trabajar en poderes.
Evolución de glándulas ácidas. Vamos a ver acá, no me deja nada. Y aquí, bueno, necesito obreras. Así es que vamos ahorita. Aquí vean. Aquí abajito tenemos enemigos, así es que vamos a traer a nuestros escarabajos que vienen acá a lo lejos, ya que cada una de las especies tiene su propio nido. No puedes tener dos especies en el mismo nido. Allá vienen los escarabajos peloteros. Y ya que los tenemos cerca, vamos a traer otra legión para que les ayude. Y vamos a traer guerreras. Y vean, empieza la lucha. Vamos a traer estas guerreras que estaban más cerquita. Y las otras las dejamos ahí. Eso también está muy padre, que cada vez podemos ir agarrando otras especies. Ya no somos solo hormigas, sino vienen escarabajos. Y enviar los recursos al nido más cercano. Vamos a darle una explorada por aquí. Ver que no dejemos nada en el terreno. Y aquí algo súper importante. Voy a ir aquí a este nido. Ya que, como les comenté, necesitamos obreras. Y bueno, algo bueno que pueden hacer aquí es que, vean, se meten aquí. Y vamos a destruir una legión de guerreras, y vamos a poner obreras a trabajar. Vean, esto es para generar recursos. Vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Vean, nos deja feromonas de velocidad, las ponemos. Cultivo de setas y leñera para que genere más madera. Y acá cartógrafas veteranas. Evolución de glándulas ácidas. Perfecto. Ya pusimos todo lo que podíamos mejorar. Vean, ya se puso en el mapa, en la parte inferior derecha, que ya todo lo que está en morado es de nosotros.
Aquí vemos si nos deja mejorar algo. Solicitud de refuerzos, perfecto, lo ponemos. Vean aquí también evolución de glándulas ácidas. Ahí ya tenemos todo. Deja crear más guerreras. Vean, aquí podemos terminarlas más rápido y bueno, ahora sí tenemos vean, uno de los puntos de la misión nos dice que construye o mejora 4 legiones a nivel 2. La única que nos falta es las artilleras. Aquí no nos deja mejorar nada. Y bueno, artilleras a nivel 2. Y de esta forma bueno, en cuanto terminen las artilleras ya habremos completado las 4 legiones a nivel 2. Espero que todo les vaya quedando claro, no es nada confuso, es nada más ir checando los nidos, que todo esté bien, que todo vaya funcionando. Es andar corriendo luego de uno a otro, pero bueno, vale la pena. Porque a la hora de atacar es donde nos vamos a ver muy fuertes. En este nido parece que todo bien. Así es que vamos a estoy esperando a que terminen las artilleras y vean. Ahí los fulgones salieron corriendo todos. Así es que ponemos a la legión de apoyo. Y ahora con las
obreras las vamos a traer aquí a la fruta para que se la coman, bueno, para que lleven todos los recursos al nido más cercano. Vean, ahí vienen todas nuestras obreras. Todo este tiempo que le vamos dando a la misión es súper importante para lo que viene, de verdad no se lo vayan a perder. Todo esto que hicimos de ir y venir tiene un propósito muy importante. También a veces hay que tener un poco de paciencia en este juego, porque bueno, hay que crear bien las unidades y todo, checar bien los nidos antes de enfrentarnos a lo que sigue. Vean cómo se empiezan a llevar la comida de la fruta que está ahí. Muy bien, y estamos listos para lo que viene. Ahí nos marca el punto de interés con ese punto amarillo, así es que empezamos ahora sí a traer a nuestras legiones para la parte que sigue, que es lo más interesante de esta misión. Aquí vamos a esperar a que lleguen. Y bueno, en realidad ese paso que ustedes ven ahí es el único que hay. A ese se refiere la misión con la salida, pero ahorita les voy a explicar en qué nos tenemos que fijar. Vean, aquí ya llegan todas las legiones a este punto. Antes de avanzar vemos que podemos mejorar ok, y nos vamos preparando a lo que sigue. Vean, aquí aparece el primer nido enemigo, así es que todas las mejoras, todo por lo que fuimos de arriba a abajo es para este momento. Traemos rápido las legiones a este punto. Vean, ahí vienen todos. Y comienza la lucha. Vean, aquí van a empezar a llegar legiones enemigas. Todo el mapa que está en rojo abajo en la parte inferior derecha, todo es territorio enemigo y tenemos que ir a conquistar. Vean nada más, qué impresionante batalla.
Bien, tenemos el nido. Entonces aquí este nido es súper importante hacerlo fuerte porque está exactamente en el paso donde no queremos que crucen los enemigos porque irían a atacar a nuestros nidos. Entonces sería un ir y venir súper desgastante. Entonces de aquí tenemos que construir la mejor defensa. Incluso no dejar el paso solo. Vean, lo que está en amarillo es lo que ya estamos nosotros ahí intentando conquistar. Vean, aquí hay un nido enemigo, así es que vamos a ir por él. Esto también tiene que ser de alguna manera rápido para que no dejar que las legiones enemigas se hagan fuertes. Así es que vamos a traer a nuestras guerreras y nuestros escarabajos. Y vean, mientras hacemos aquí más fuerte este nido, vamos a ver qué más le podemos mejorar. Vean, allá van legiones enemigas. Esperemos que no vengan hacia aquí. Y no, van a ir a ayudar. Van a ir a ayudar aquí a este nido que tenemos. Así es que bueno, no las regresamos. Ahí que los escarabajos sigan peleando y vean. Vinieron a ayudar a sus amigos, pero bueno, son enemigos a nosotros, así es que destruir el nido este. Y vamos a ver cómo está. Y vean, cuidado. No, esos parece que regresaron a su nido. Aquí todo va bien. Bien. Aquí llamamos también a las obreras. Ahorita comida ya no vamos a necesitar, pero sí vamos a ocupar ejército. Ay, me caí. Aquí apuntamos hacia el nido con los escarabajos, ya que no le estaban. Y vean, aquí nos llegaron enemigos, vean. Mientras los escarabajos acaban con el otro. Bien, hemos vencido aquí. Nido capturado, perfecto. Ahora, de manera rápida, traemos a las legiones de este lado.
Bien, bien, bien. Aquí veamos que el nido esté bien. Vamos a poner recuperación. De poderes no nos deja nada. Información tampoco. Vale, ponemos ahí a que nos dé comida. Bien. Así que vamos por este nido. Vean, uy, cuidado. Y aquí empieza la batalla. Vean, es súper importante cerrarle siempre el paso. Ya del nido que capturamos, ya de ahí ya no les van a llegar refuerzos. Eso bastante bien. Y así poco a poco vamos a ir avanzando. Pero sí, en esta misión súper importante cerrarles el paso ya en esta etapa. Vean cómo salieron ahí refuerzos. Nos seguimos acercando. Recuerden, con las habilidades que nos brindan, bueno, esporas de blindaje, otorgan un escudo protector. Bien, bien, vamos bien. Vean, ya se está destruyendo el nido. Y lo tenemos, bien. Vean, ya la parte morada cambió. Aquí, bueno, ya no nos permite crear más. Ahí que nos dé más comida. De poderes no me deja nada. En cuanto a nido, bueno, vamos a poner aquí evolución de las glándulas ácidas. Y listo. Listo, listo. No perdemos más tiempo. Y vean, acá vienen más enemigos. Así que a cerrarles el paso. Esos vienen allá de la zona roja. Ya que allá hay más nidos. Entonces, ay, cuidado, hay que quitarnos de aquí. Bien, bien, bien. Ahí no las dejamos cruzar porque iban ya a capturar el nido pendiente que estaba ahí. Y ahorita poco a poco vamos avanzando con todas nuestras legiones. Perfecto. Vean cómo llegan esas hormigas a cuidar ese nido que está ahí. Así es que bueno, lo que vamos a hacer es ir por él.
Vean, mandamos escarabajos, mandamos guerreras, más atrás ponemos a las artilleras. Y a las obreras también. Todas nuestras legiones ya van a estar en combate. Perfecto. Ahora a destruir el nido. Y vean allá, a lo lejos se ve como el nido principal. Bueno, ahorita vamos para allá. Primero hay que capturar este. Perfecto. Ponemos a mejorar lo más que se pueda antes de la batalla final. Perfecto. Vean, ya tenemos prácticamente dominado el mapa. Así es que bueno, mandamos escarabajos, mandamos guerreras, ponemos atrás a las artilleras y obreras, y allá van todas. Vamos a subirnos aquí para ver mejor la lucha. Ahí vienen las artilleras. Y vean, ya lo tenemos prácticamente dominado. Así es que bueno, espero que les haya servido mis consejos, que les haya gustado el video de cómo se conquistan los territorios poco a poco. Así es que una victoria más
Y bueno, no olviden suscribirse, reventar ese botoncito de like. No les cuesta nada, es solo un botón de suscribirme y apoyan muchísimo al canal. Así es que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.